Bueno, hola, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a donde se encuentre cada uno de ustedes. Gracias por participar de nuestras actividades. Para quienes se suman por primera vez, mi nombre es Beatriz Iskovich, estamos transmitiendo desde la APPG, la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, situada en Buenos Aires desde hace 66 años. Tenemos varias áreas en nuestra institución, el área científica, el área asistencial, el área de docencia. Todos los viernes en este horario tenemos generalmente una actividad abierta para la comunidad, desde el Pensando lo Vincular o desde la comisión directiva desde la parte científica. Hoy vamos a contar con la grata presencia de Mariana Wikinski y de Roberto Pitaluga, en una conferencia que hemos dado llamar Historizar y Atestiguar. Antes de darle la palabra y presentarlos un poco más extensamente a ellos, les quería contar y compartir con ustedes nuestras próximas actividades de los próximos viernes. El viernes próximo tendremos a Gisela Untoglich, doctora en psicoanálisis y miembro fundadora del Fórum de Infancias, hablando sobre entramar la clínica entre padres, niños y analistas en la virtualidad. El sábado de la semana próxima, el sábado 29, cada tanto los sábados hay desde el área virtual una conferencia. La próxima se llama Cambio del yo, de la represión al estímulo, el límite como problema, con el doctor Miguel Benazayac desde Francia y la doctora Paula Sibila desde Brasil. Y el viernes 4 de septiembre, el equipo grupos de la institución va a presentar Habitando los grupos en tiempos de pandemia. Para todas estas actividades se pueden registrar y anotar vía mail, pueden ingresar a nuestra página y allí van a encontrar todos nuestros datos. Bueno, si ya ahora ingresaron casi todos, veo que siguen ingresando algunos. Bueno, les presento a nuestros invitados para el día de hoy. Mariana Wikinski es psicoanalista, miembro y expresidenta del Colegio de Psicoanalistas. Es miembro del equipo de salud del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Es autora del libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, y es co-compiladora del libro Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, del cual participan también algunos miembros de nuestra institución, como el licenciado Daniel Weisbrot y la licenciada Cielo Rolfo, y también comparten la escritura de ese libro el licenciado Daniel Flusky y la licenciada Susana Toporosi. Mariana es también supervisora del programa especial para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Contamos también con la grata presencia de Roberto Pitaluga. Roberto es historiador, profesor de la UBA, de la UNLP y de la UNLP-PAM, es investigador en el CONICET, tiene publicados numerosos artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Entre sus últimos libros y los más importantes se destacan Soviets en Buenos Aires, La izquierda de la Argentina ante la Revolución de Rusia, Figuraciones estéticas de la experiencia argentina reciente, Formas de la política, experiencias del activismo en el pasado reciente, Argentina 1955 al 2010, editado en el 2018. Bueno, le damos la palabra primero a Mariana, después va a hablar Roberto, y como siempre, después de eso intentaremos hacer pública la mayor parte de los comentarios o preguntas que hagan a través del chat. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Grupos y especialmente al espacio Pensando lo Vincular. Me entusiasma mucho el encuentro de hoy, me entusiasma mucho compartirlo con Roberto, me entusiasma compartirlo con un historiador porque me parece que hay cruces en este tema que pueden ser muy interesantes.
Me entusiasma que durante un ratito no hablemos de la pandemia también, que nos podamos distraer un poco de un tema que nos tiene como un poquito abrumados. Así que bueno, empezamos entonces. El título de esta mesa está compuesto por dos verbos en infinitivo, sin sujeto, sin conjugación. Se trata de dos verbos que se llevan muy mal con los infinitivos porque ambas acciones, historizar y testimoniar, adquieren sentido justamente atravesadas por un tiempo y un sujeto de enunciación, un tiempo histórico y subjetivo. Hay cierta dificultad en la confluencia del testimonio y la historización, y esta viene planteada fundamentalmente desde una historiografía, podríamos decir, de corte positivista, crítica del llamado giro subjetivo, que puede adquirir la investigación histórica. Y en nuestro país, por ejemplo, en su libro Tiempo Pasado, Beatriz Sarlo discute el giro subjetivo que ha adquirido el conocimiento de la historia a partir de la proclamación de los derechos de la verdad subjetiva, la razón del sujeto, el relato de la experiencia singular. Hugo Besetti, por su parte, en su libro Pasado y Presente, destaca el valor del testimonio como intervención en el presente y no en su carácter descriptivo de los acontecimientos del pasado. El planteo sería: ¿cómo confiar en el valor histórico de un testimonio cuando no es más que el relato falible, subjetivo y singular de una percepción? Pero es también desde el corazón de la disciplina histórica, desde donde surgen afortunadamente algunas críticas a esta concepción. Si bien este es un tema muy sensible en el tratamiento y abordaje de nuestra historia reciente, y ese es el mayor interés que tenemos en debatirlo, podemos recurrir a algunas perspectivas que, sin estar comprometidas con nuestra historia, abren un debate respecto de la disyuntiva documento, testimonio, objetividad, subjetividad, historia, memoria. Por ejemplo, Jean-Pierre Bernard, antropólogo e historiador francés, helenista, pero muy vinculado y comprometido políticamente con el siglo que le tocó vivir, narra en su libro Atravesar fronteras algunas experiencias personales. Una de esas experiencias transcurre durante la ocupación en Francia. En 1943, un imprentero vinculado con la resistencia elabora un telegrama perfecto, falso, obviamente, que permitió la liberación de un prisionero, compañero de Bernard, a través de un sofisticadísimo mecanismo clandestino. Al finalizar la guerra, quien había sido liberado solicita una indemnización por haber sido prisionero y le es negada, porque los documentos probaban, entre comillas, que las autoridades lo habían liberado. Bernard escribe: si se considera el documento en sí mismo como un hecho bruto, decisivo, el documento miente. Cuando se lo interroga sobre lo que oculta, es decir, sobre la manera como disimula, detrás de su lisa apariencia, la serie de actos humanos tendenciosos que lo han construido, fabricado para realizar un proyecto, es entonces, y solo entonces, cuando arroja un poco de luz sobre un momento de la historia de la resistencia. Deducimos de este ejemplo que los archivos, los documentos históricos, los objetos arqueológicos, que en su materialidad parecieran ofrecer la prueba incontrovertible de un hecho, también están expuestos a la interpretación que de ellos se realice, no demuestran en sí mismos ninguna verdad irrebatible. Como diría Mark Bloch, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos. Sobre todo, agregamos, cuando un testigo puede dar cuenta de lo que el documento oculta. Entonces, en el trabajo de historización, ¿qué lugar ocupa el testimonio? Quizás en estos pocos minutos yo solo pueda enunciar las preguntas más controvertidas. Por ejemplo, el vínculo del testimonio con la verdad histórica, el valor del testimonio como prueba en sede judicial, el vínculo con la verdad y el valor histórico de una sentencia, la relación entre historia y memoria, la diferencia entre el testigo tercero y el testigo que ha sido víctima del hecho que viene a relatar. Como ven, se trata de una relación circular entre diferentes términos, al menos tal como me interesa pensarla hoy aquí con ustedes. Se trata de la relación entre verdad histórica, verdad jurídica y verdad subjetiva. Retomemos a Mark Bloch, historiador francés, también miembro de la Resistencia, asesinado por la Gestapo.
este historiador adjudicó al error un importante lugar en la investigación historiográfica. Resultan particularmente interesantes sus reflexiones en torno de las fausses nouvelles, nombre genérico de expresiones de la psicología del error colectivo por efecto de una conciencia alterada. Fabulaciones, delirios colectivos, leyendas, rumores, chismes, que según Bloch deberían ser tomados como fuente de conocimiento y no simplemente descartados por no ser verdaderos los hechos que creen revelar. Resulta interesante también la distinción que Bloch planteó entre testimonios voluntarios y testimonios involuntarios, referidos a la psicología del error individual, por decir. Lo interesante para nosotros es que Bloch identificaba en el error y en aquello que escapaba a la voluntad del testimoniante una fuente de verdad que debía ser investigada e incluso relevada como más verdadera que el supuesto relato puro de los hechos, relato en el que no confiaba por la alta probabilidad de que existiera lo, cito entre comillas, inexacto de pequeños detalles materiales. Bloch no estaba lejos quizás de una historiografía positivista, pero en vez de descartar el error, el desvío, lo falso, lo abordaba como recursos de prueba, que debían ser sometidos al método crítico si se trataba de investigación histórica. Como vemos, Bloch no se limita, como lo haría un juez, a develar si el testimonio dice una verdad o miente, sino que lo piensa como una forma de representación. Respecto de los testimonios involuntarios, escribe: mucho mejor que muchas narraciones, esos hechos profesionales, por ejemplo, libros de cuentas o cotidianos como plegarias o restos de vajilla, nos han dado elementos para reconstituir una estructura económica, una mentalidad religiosa o una civilización material. Se trata de huellas. Todo está en saber extraer de ellas la vida. Y aquí la obra de Bloch y la obra de Carlo Ginzburg se encuentran. Ambos identifican una confluencia entre el trabajo del historiador y el del detective. Bloch escribe: en nuestra inevitable subordinación respecto del pasado, no nos hemos dado cuenta de que, condenados siempre a conocerlo exclusivamente por las huellas que él dejó, logramos de cualquier modo saber sobre él mucho más de lo que él mismo creyó correcto dejarnos conocer. Esta es bien considerada una enorme revancha de la inteligencia sobre el dato. Carlo Ginzburg plantea una confluencia entre Morelli, Sherlock Holmes y Freud en torno del valor de lo indiciario, el detalle que revela lo oculto, lo que no es visible en el conjunto, lo insignificante que pasa inadvertido incluso para quien lo produce. Vestigios, es decir, con más precisión síntomas en el caso de Freud, indicios en el caso de Sherlock Holmes, rasgos pictóricos en el caso de Morelli, escribe Ginzburg. El conocimiento histórico es, como el psicoanalítico, decimos nosotros, indirecto, indicial y conjetural. De hecho, Freud establece en uno de sus últimos textos, Moisés el monoteísmo, escrito prácticamente en la misma época en la que Benjamin desarrolla sus tesis sobre la filosofía de la historia, el resultado de lo que Freud a lo largo de su obra sostuvo. La historia no es una sola y definitiva, objetiva, neutral, acabada. Y por eso utiliza tres diferentes vocablos en alemán que reflejan las diferentes acepciones del concepto de historia en Freud. Geschichte para referirse al acontecer histórico real objetivo, History para referirse a la reconstrucción de la historia llenando lagunas, la historia conjetural, e Historik para referirse a lo histórico vivencial, es decir, cómo la historia fue vivida por los hombres en cada caso singular. Resulta cuestionadas entonces hasta aquí, desde el interior de algunas corrientes historiográficas, algunas premisas. El mayor valor del documento en detrimento del valor del testimonio, el mayor valor histórico de aquellos elementos que han sido construidos deliberadamente para dar cuenta de un hecho, en contraposición con el valor histórico que adquieren los testimonios involuntarios, el valor de lo indiciario y del detalle insignificante en su potencia para ofrecer evidencias. Decíamos al principio que uno de los temas controvertidos que estaríamos abordando concierne al valor del testimonio en sede judicial. Entre el juez y el historiador hay muchas diferencias metodológicas y epistemológicas,
aun cuando ambos requieran de la recolección de pruebas para establecer sus afirmaciones. Unos años después de haber publicado un texto llamado Un solo testigo, en el que Carlo Ginzburg se propone defender el valor histórico del testimonio de un único testigo, aun cuando la justicia jamás aceptaría su uso jurídico, en su libro El juez y el historiador profundiza las diferencias entre el campo jurídico y la investigación histórica. No es en absoluto irrelevante esta distinción, como no es irrelevante el complejo lugar del único testigo cuando se trata de hechos de la historia reciente sobre los cuales ha habido una destrucción de los documentos. Un hecho cuyas pruebas han sido destruidas y que no cuenta con la voz de los sobrevivientes o los testigos para relatarlo, o agregamos nosotros, que cuenta con testigos cuya voz es puesta bajo sospecha. ¿Habrá ocurrido? ¿Por qué hicimos este rodeo, este recorrido? Para centrar nuestra discusión en el valor jurídico del testimonio, en el contexto de un país en el que una de sus grandes tragedias históricas se vio atravesada y sucedida por la eliminación de las pruebas que podían dar cuenta de su magnitud, su metodología, sus responsables. La perspectiva positivista en la historiografía encuentra, si se quiere, cierta especularidad en la práctica del derecho vigente en Argentina, que es el derecho positivo, adherido a las pruebas incontrovertibles, a la disyuntiva tajante, culpable, inocente, y a la disyuntiva binaria, verdad-mentira. Un derecho regido por una pretensión de neutralidad y objetividad que hace suponer a los jueces que son seres que no habitan su momento histórico y político, que erige sus pilares de validación sobre la suposición de que el juez no interpreta los hechos, sino que los describe y los conoce en su materialidad, que supone que ninguna hermenéutica rige en los asuntos que culminan en un veredicto, que por otra parte quiere decir la verdad dicha, que desmiente el carácter ficcional que podría producirse al abordar acontecimientos que pertenecen al pasado y que inevitablemente vamos a conocer a partir de sus huellas y por efecto de la narración de los mismos, que desconoce el efecto performativo de su discurso, que supone que la justicia no está atravesada por lo político. Se trata de un modo de ejercicio del derecho que se perturba e incomoda frente a las expresiones de la subjetividad y pretende que quien entra al recinto sagrado de la justicia se desprenda de su aparato psíquico como si de un sombrero se tratara. En ese contexto es recibido el testimonio de las víctimas. Juran decir la verdad y nada más que la verdad, a riesgo de ser acusadas penalmente. Se les solicita que describan con certeza, sin cometer errores, sin titubeos, sin contradicciones, lo visto y oído durante su cautiverio, o durante el allanamiento del que fueron víctimas, o durante su secuestro, o durante la amenaza de ser fusiladas. Se les exige que lo hagan aún cuando en la misma escena traumática su aparato de percepción estaba siendo deliberadamente atacado con tabiques, con vendas, con discursos enloquecedores, en el medio de una escena de terror, y aún cuando por efecto de las leyes de impunidad hayan pasado, en algunos casos, decenas de años entre el hecho que se debe relatar y su presentación ante la justicia. Nos concierne lo que hagamos con ese testimonio, porque aun cuando efectivamente son diferentes la tarea del historiador y la del juez, creo absolutamente que los tribunales son espacios en los que se construye historia. Puede ser la historia de una injusticia producida en el seno mismo del tribunal, pero nunca resulta irrelevante lo que allí sucede cuando se trata de juzgar hechos históricos que han tenido consecuencias colectivas y cuya historia aún debe escribirse. En el juicio ESMA 3, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su alegato como querellante, retomando alguna de estas ideas e incluyendo un fragmento dedicado a remarcar la validez de los testimonios como prueba. Habíamos observado cómo en estos juicios los testimonios de los y las sobrevivientes fueron sistemáticamente puestos en duda, sobre todo de un modo estratégico por las defensas de los imputados, por supuesto, en tanto presentaban fracturas, fallas en el recuerdo, diferencias con testimonios presentados hace 30 años o en juicios anteriores. Obviamente,
para los jueces el error, el indicio, el detalle, las marcas de lo involuntario y del trauma en el testimonio solo lo hacen menos confiable. En el texto, que fue elaborado por la licenciada Rosa Matilde Díaz Jiménez, la abogada Mónica Zweig y yo misma, y del que transcribiremos acá algunos fragmentos, nos proponíamos exponer ante los jueces y la jueza, eran 2 jueces y una jueza, cuáles son las características de lo traumático, las huellas que esto produce en el psiquismo, en la construcción de la verdad subjetiva y en el discurso de la víctima. Allí planteamos, cito algunas partes del alegato. Si los testimonios son única prueba, si no los podemos contrastar con pruebas de tipo documental, es por acción deliberada de aquellos cuyos delitos venimos a probar. Aquello acerca de lo cual vienen a dar testimonio ha dejado una impronta perdurable, no solo en el cuerpo de las testigos víctimas, sino también en su discurso, en sus recuerdos, en el modo en el que estos pueden ser organizados y transmitidos, en la angustia que acompaña el relato, en los olvidos. Si cuestionáramos la voz de las víctimas, primero por estar afectada por el trauma y luego por estar afectada su memoria por el paso del tiempo, terminaríamos ejecutando nosotros mismos en este acto el tramo final del terrorismo de Estado, dado que destruiríamos la última prueba que el plan criminal no alcanzó a eliminar. No es posible la transmisión de lo traumáticamente vivido sin que las múltiples huellas de esta experiencia estén presentes en el relato. Con esto queremos afirmar que es precisamente en los quiebres, los olvidos, las fisuras, en fin, es en el desorden, en el aparato psíquico, donde el trauma deja su huella. Corresponde entonces a nosotros, quienes recibimos estos testimonios, abordar la inevitable paradoja de que el trauma compruebe su existencia precisamente en las fisuras de lo que podríamos dar en llamar discurso coherente, ya que es de todas formas inviable comprobar la existencia de un delito anulando las huellas de su incidencia. Después de haber padecido durante su cautiverio un ataque sistemático a su percepción, cuando citamos a un testigo víctima para que dé testimonio de aquello que percibió, le estamos solicitando que confíe plenamente sus sentidos y transmita lo que desde allí puede reconstruir. Le exigimos que deshaga el camino trazado durante su cautiverio, que nos ofrezca con una seguridad absoluta un relato acerca de aquello que dice haber percibido, como si sus recuerdos perceptivos hubieran estado disponibles e inalterados durante el curso de la experiencia traumática de la que debe dar cuenta ante este tribunal. Yo querría en relación a esto citar finalmente un párrafo que escribió Lyotard en su texto que se llama La diferencia y que plantea justamente lo que ocurre con el testimonio en estos dispositivos jurídicos. En general, el querellante se convierte en víctima cuando no le es posible ninguna presentación de la sinrazón que dice haber sufrido. Recíprocamente, el delito perfecto consistiría no en dar muerte a la víctima o a los testigos, porque eso significaría agregar nuevos delitos al primero, sino en obtener el silencio de los testigos, la sordera de los jueces y la inconsistencia del testimonio. Muchas gracias, Mariana. En silencio, pero varios están aplaudiendo tus fuertes palabras, impactantes palabras. Escuchamos a Roberto y después pensamos juntos. Bueno, gracias, Beatriz. También agradezco a Edith Gross y a la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo por invitarme a participar de este encuentro. Es la primera vez que participo de este ámbito y estoy particularmente interesado, entonces espero que cause algún interés lo que voy a decir. Yo me voy a centrar en la actividad del historizar, pero como van a ver, creo que la cuestión del testigo, del testimonio y de la memoria aparece un poco central e implícita en algunos casos, un poco más explícita en otros, ¿no? En función del tiempo de esta exposición voy a ser un poco esquemático y por supuesto sin una pretensión de exhaustividad.
Y de los muchos modos de historizar, me voy a referir brevemente a unos pocos aspectos que son parte de la disciplina historiográfica académica, aun cuando el historizar abarca mucho más que a dicho campo, y la voy a exponer y a la vez contrastar con lo que yo entiendo e intento hacer en mi propia práctica como historiador, punto de vista que está determinado por mis investigaciones y por mi lugar en términos políticos intelectuales, ¿no? Lo primero que quisiera mencionar es que historizar es una operación, es decir, es la realización de un trabajo social que involucra un modo de producción que en el campo, en el campo historiográfico académico requiere de un lugar social, la institución académica precisamente, un conjunto de procedimientos, o sea, una disciplina y una escritura. Mediante esta operación de construcción, y no de reconstrucción, como suele afirmarse desde la historiografía hegemónica, la historiografía aporta a la configuración de diversas relaciones en la sociedad, ¿no? Entre pasado y presente, intergeneracionales, de la sociedad consigo misma y con sus muertos, entre otras, ¿no? Yo me voy a detener en algunos aspectos de esta operación del historizar, ¿no? Remarco la palabra operación, ¿no? Construcción de una obra. Primer aspecto, podríamos decir que historizar en tanto práctica se inicia con el gesto de poner aparte, de separar. Juan José Sarre podría haber dicho de recortar del magma, ¿sí?, de la cultura, algo que como signo o nombre, ¿sí?, se va a convertir por ese procedimiento de separar, de cortar, en documento. Algún objeto cultural que en el espacio social está repartido de otro modo, pasa a estar ahora organizado, ¿sí?, en ese lugar que va a materializar el primer gesto historiador, que es el archivo. Nada es por sí mismo documento. No está dado el documento, sino que el documento es buscado, es encontrado, es fabricado. Así, esa primera acción historiadora funda el material que luego va a ser objeto de su misma indagación. Para que esa conversión de un objeto en documento tenga lugar, precisamente, repito, se precisa de un espacio físico y social que instituya esa conversión, que es el archivo, como decía. Pero el archivo que emerge de este primer gesto historiador, como su mismo nombre indica, implica un lugar que ordena, en sus dos acepciones, que autoriza, que establece un régimen de visibilidad y a la vez de invisibilidad de las huellas, y que mediante procedimientos legitimados instituye permisos, prohibiciones, hace posibles algunas investigaciones y narraciones, pero casi imposibles otras, ¿no? A su vez, podríamos decir que la institución del archivo, este poner aparte y este ponerse aparte, se continúa en una historiografía académica que en sus versiones dominantes, hegemónicas, piensa y actúa su actividad disciplinar, por un lado, como un trabajo de crítica circunscripto a la lectura de documentación y a la redacción monográfica, y por el otro, se representa esa actividad como un dirigirse al pasado, ¿no?, a ese pasado reunido en ese otro territorio que es el archivo, ¿no?, la reunión de la documentación. Hay muchísimas y proliferan las metáforas entre historiadores e historiadoras del viaje al pasado, ¿no?, que suponen abandonar las ropas de la actualidad para tratar de calzarse algo así como las ropas de los hombres y mujeres de las épocas que investigan. Contrariamente, lo que yo pienso y trato de hacer es, más que ir al pasado, tratar de comprender, de entender cómo el pasado nos llega. ¿Cuál es el significado de este llegar? Bueno, es muy amplio, me voy a circunscribir a un aspecto nada más. Diría que el pasado no llega, significa que el mismo debe ser descifrado en sus huellas, marcas en la actualidad. El pasado, entonces, es construido, creado a partir de esa lectura de las huellas en el presente, aunque no creado completamente, como trataré de mostrar más adelante. Y quisiera retener acá, y un poco al pasar, que entonces la historiografía, además de ser una escritura, es primero una lectura.
Ahora, esas huellas en las que perdura el pasado se nos presentan de modo distorsionado. Son como, diría, como improntas, indicios que exigen ser leídos como huellas invertidas. Las citas que hacía Mariana Ginsburg y otros historiadores vienen muy a cuento al respecto. Lo que implica entonces una tarea interpretativa, a mi criterio, en la que va despuntando una hermenéutica del resto, del despojo, del indicio, del trozo, o, dicho de otro modo, una actividad caracterizada por un entreleer de las marcas, un entreleer de las fuentes, un entreleer del pasado en el presente. Es decir, también una actividad caracterizada por una alteración del archivo para provocar otras relaciones entre los restos e incluso una ampliación del archivo hacia aquello que casi nunca es objeto de preservación. Segundo aspecto, no hay historización sin narración. Se trata efectivamente de contar una historia, ¿no? Incluso las más estructuralistas de las obras históricas están plenas de dimensiones narrativas, ¿no? La historización retiene en su narrativización su parentesco con la literatura. En la historia como relato reaparece uno de los aspectos propios de la historiografía, la trama. La trama en tanto forma literaria que permite coordinar acontecimientos múltiples, intenciones, motivos, causas, en una unidad de sentido o, como dicen algunos autores, una coherencia narrativa, ¿no? Trama que tiene al acontecimiento narrativizado como una de sus variables, precisamente aquella variable que hace avanzar la trama o la acción, ¿no? De todos modos, el historizar siempre está como sometido a una doble exigencia, dar cuenta de cierto estado de cosas, buscar una explicación, que además deben presentarse de modo convincente para el lector o la lectora, o sea, deben producir un relato verosímil en el pacto de lectura de un objeto literario historiográfico, ¿no? Y lo tiene que hacer por medio de lo que los retóricos latinos llamaban evidencia y narraciones, ¿no? ¿Qué es lo que quiero enfatizar con esto? Que la forma expositiva no es una capa, ¿sí?, que recubre a algo así como un contenido que sería lo histórico, sino que las operaciones narrativas forman parte de la producción de saber, ¿no? Están como acopladas. La historia como investigación y la historia como relato forman parte de la misma actividad, de la misma operación del historizar. En todo caso, diría que lo que diferencia a la escritura histórica de la literatura, que es una vieja obsesión esta diferencia, ¿no?, desde los llamados padres fundadores de la disciplina en la antigüedad clásica, ¿no?, esta vocación por separarse taxativamente de la literatura. Pensemos que Heródoto y Tucídides son reconocidos en esta genealogía que la historiografía traza de sí misma, pero no Homero, ¿no? Esta diferencia, decía, es lo que Paul Ricoeur, respondiendo al desafío bartesiano, en aquel viejo texto, El discurso de la historia, nombró como representancia, ¿no? Ricoeur decía, si la historia es narración, está bien, es escritura, es discurso, pero ella misma tiene una intencionalidad que es la de su horizonte veritativo, ¿no?, en su referencia al mundo. Y eso la diferenciaría de la literatura. A mí me gusta más pensar que más que la intencionalidad veritativa, la distinción entre historia y literatura, y sobre todo la distinción con los procedimientos teleológicos y con los procedimientos de cierre del relato que la literatura necesita, pero la diferencia reside más bien para mí en la aspereza de las huellas, ¿no?, lo que yo llamo la aspereza de las huellas, de las marcas, cierta como intrusión del pasado en el presente desde el cual se historiza, ¿no? Es lo que me animaría a decir. Aspereza de las fuentes con las que se realiza la operación historiográfica, aspereza incluso bajo la exótica dominante, que es una exótica que cercena generalmente lo que yo denomino el eco de las voces del pasado. Desde este ángulo, pienso, pueden replantearse las relaciones entre verdad y ficción en la historia o en la historiografía. Si atendemos, por supuesto, a la primera acepción del término fingere, del cual deriva a su vez el término ficción, que no es engañar o ilusionar, sino forjar. Entonces, la verdad de la que la historia trataría se aloja en el nivel de la significación, que además es un campo de conflicto, ¿no?, como lo demuestra que puedan existir
relatos distintos, relatos históricos distintos sobre el mismo acontecimiento y con la misma documentación, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto para mí devuelve a la interpretación y con ello a la posición política un lugar decisivo, un lugar que está elidido por la institución historiadora, porque la institución historiadora declara encontrar los objetos que produce y declara fundar la legitimidad de su interpretación, que reconoce que es una interpretación, pero su legitimidad la declara en la supuesta fidelidad a una realidad externa, y por lo tanto niega la potencia productiva de esa misma interpretación, ¿no? Precisamente, digamos, ¿no? Me parece que en torno a este aspecto, al aspecto de la interpretación y la narración, viene muy a cuento El abuelo cuenta una historia, que es la pintura de Albert Anker que eligieron para el flyer de este encuentro, pintura de fines del siglo XIX, que tal vez no en la Suiza del pintor, pero sí en los centros más dinámicos del progreso capitalista de esa época, estaba siendo enterrada, ¿no? Ese tipo de relato estaba desapareciendo como tipo de relato y como tipo de transmisión, ¿no? Porque aquella modalidad del relato, que era arquetípica del cuento popular, está muy presente también en las reflexiones de Benjamin, ya que aquí ha sido mencionado, con esa escena, ¿no?, que está ahí pintada en el cuadro de Anker, del abuelo y los niños y las niñas, como parte medular del proceso de transmisión. Esa modalidad, digo, poseía diferentes y articuladas capacidades, convocar lo inmemorial, articular una experiencia propia y una experiencia ajena, coronarse en un consejo, estar asociada a y ser productora de un vínculo comunitario de corte no autoritario, expresar y potenciar el lazo común gestado en la escena, en tanto en el relato se involucra tanto el narrador como quienes escuchan, articular en la misma narración repetición y diferencia, dar cuenta de una historia discontinua y a la vez atender a la necesidad de la continuación, hacer justicia al hecho que generalmente es considerado irrelevante, mostrar más que explicar. O sea, se trata todos de atributos y capacidades de un modo narrativo, de un modo de contar una historia que a mi criterio son necesarios para aquellas formas de la actividad historiográfica que se piensan a sí mismas como tareas críticas en el proceso de transmisión. Tercer aspecto. Paradojal y sintomáticamente, si el arte del archivo es el primer gesto de historización, la institución académica se va a distanciar y a diferenciar de dicho lugar. Incluso va a tratar a la archivística como una ciencia auxiliar. ¿Por qué? Porque esta otra separación es la que sustenta la desconexión entre pasado, en el archivo, en el museo, en el lugar de preservación de la fuente documental, y el presente de la actividad historiadora, profesional, científica, incluso también la desconexión entre el objeto, que es el pasado, el archivo, y el sujeto de la actividad, historiador, historiadora. Esta desconexión descansa, a mi parecer, a su vez, en una temporalidad moderna, que es hegemónica, cualitativamente diferente a las precedentes y a otras que no son dominantes, que se manifiesta también en ese suceso histórico-lingüístico, ¿no? Como lo llama Reinhard Koselleck, ocurrido entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por el cual el singular colectivo historia, así con mayúscula, pasa a incluir y a disciplinar a lo que antes eran historias plurales, diversas, digamos, ¿no? O sea, en el campo de las concepciones de la historia, el concepto moderno de historia subsume a toda esa pluralidad, e incluso a los diferentes nombres de la historia, ¿no? Ese nombre, que pasa a escribirse con mayúscula y que vive en la anfibología del término, pues señala tanto el acontecer como la narración de ese acontecer, se alimenta y a la vez promueve una temporalidad donde la relación pasado-presente se piensa bajo el modo de la sucesión, el pasado, digamos, y el presente van uno tras otro, del efecto, ¿no? Uno causa el otro, y de la disyunción, pasado o presente, nunca los dos juntos. Ahora, para mí existe también, en menor medida ciertamente, un historizar por el cual la relación pasado-presente se expone bajo otros modos, un historizar
que no proyecta el pasado como una suerte de anticipación o prefiguración del presente, ¿no? Retomo entonces lo que decía al principio sobre el archivo y las huellas, pero ahora pensando las huellas como hechos de memoria, a partir de los cuales construir lo histórico, ¿no? Esta tarea reclama un diferente régimen de elegibilidad del material cultural, sostenido en torno al montaje y al anacronismo, que son dos rasgos característicos de la rememoración, pero que son inasimilables para la historiografía hegemónica, ¿no? ¿Qué es lo que se manifiesta acá, apelando a estos dispositivos del montaje y del anacronismo? La dimensión rememorativa de la historia, que es la que permite un vínculo entre dos momentos del tiempo que de otro modo no se relacionarían, y que es también la que fundamenta un régimen temporal sustentado en la discontinuidad, en el salto, como también en las supervivencias y las superposiciones de pasados y presentes, ¿no? En esta perspectiva del historizar, el vínculo entre pasado y presente ya no es cronológico, no es lineal y ni siquiera es necesario. La inteligibilidad y la constitución de lo propiamente histórico emergen de una colisión entre lo que se llamaba las huellas del pasado y la situación del presente. En ese choque, ¿sí? Es en ese choque entre los tiempos que lo histórico aflora como constelación crítica, como instancia de cognoscibilidad del pretérito y del presente, simultáneamente, bajo una modalidad que, como repito, asociada a estos dispositivos propios de la rememoración, pero aplicados a la indagación y a la escritura de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que aflora entonces? Lo que aflora es otro pasado. Ese pasado, cuya presencia diría está latente, pues se trata de un pasado que ni siquiera ha sido escrito cuando era presente, ese pasado está siempre en riesgo de perderse definitivamente. Por ello, la tarea del rescate, la actividad historiográfica como tarea de rescate, como tarea no de reconstrucción entonces de la vida como esta ha sido, que es la máxima de la historiografía dominante, ni siquiera de la vida como es recordada, sino que es la construcción de la vida tal como esta ha sido olvidada. La pregunta sería, ¿pero cuál es el pasado olvidado, sepultado, elidido, si con la modernidad y con los estados nacionales, por lo menos desde fin del siglo XIX, se ha profesionalizado e institucionalizado a la historiografía? No hay estado ni sociedad sin su historia nacional, sus museos, sus archivos, sus efemérides, etc. El pasado al que me refiero es el pasado de los oprimidos y de las oprimidas. Ese es el pasado que debe ser rescatado, decía Walter Benjamin. Y no solo debe ser rescatado del conformismo, de ser atropellado por la tradición de los vencedores, para darle entonces nueva actualidad a partir de la mirada del historiador, de la historiadora críticos comprometidos con su presente, que también está en peligro. También, decía Benjamin, debe ser rescatado de un pasaje intergeneracional que lo honra como herencia. Porque, a su vez, ese pasado de los oprimidos, pasado tachado, pasado cuyo recinto ha sido abierto por un presente bajo estas modalidades rememorativas que mencionaba, es el pasado que interrumpe la tradición y por lo tanto la transmisión dominante. Es decir, es el pasado que incomoda, el que desbarata el presente como necesario punto de llegada de un continuum temporal único, el que descompone la homogeneidad temporal sincrónica de ese presente, y también es el que trastorna la representación geometrizada del tiempo histórico, produciendo incisiones, bifurcaciones, al modo del cuento de Borges, dando cuenta entonces de lo que yo llamo la multitemporalidad antagonista de cada momento de la historia. Finalmente, no a modo de cierre, sino un poquito como de puntos suspensivos, diría que la actividad del historizar se despliega siempre en un terreno de conflicto y como parte de ese conflicto, más allá de la conciencia que de tales antagonismos pueda tener el historiador o la historiadora, ¿no? Las contraposiciones que acá esbocé un poco abreviadamente, en algunos aspectos de los modos de historizar que manifiestan esta situación, que también se expresa en lo que llamaba la anfibología del concepto moderno de historia,
van a este punto, digamos, ¿no? La historia como conflicto se prolonga en el conflicto de sus formas de producción y de representación, siendo a la vez estas últimas modos de intervención relevantes en la arena del conflicto histórico mismo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchos conceptos en estas dos ponencias, hay muchos agradecimientos, muchos comentarios estimulantes. En principio agradecen, Mariana, lo interesante, lo conmocionante, lo conmovedor de tu relato. A medida que cada uno de los dos fue contándonos lo que tenían preparado para hoy, fueron apareciendo una serie de comentarios y de preguntas. Vamos a intentar darle lugar a algunos de ellos, ¿sí? Mariana, te preguntan qué efectos produjo en los jueces el trabajo de ustedes. Si, por ejemplo, podrías, en el alegato que nos comentaste, desplegarlo un poquito más. Comentario que hace Daniel Weisbrot. También sugiere Graciela Ragnerman si podrías desplegar un poquito más la relación entre el testimoniar, la verdad y el recordar. Y los primeros comentarios sobre tu rica ponencia, Roberto, tienen que ver con si tu modo de escuchar y de escribir la historia, podrías como ahí retomar el concepto de Benjamin sobre si leer la historia a contrapelo, escribe Viviana Milewicz. Bueno, en principio esta primera tanda y después les damos la palabra a ustedes y por supuesto que si alguno de los dos quiere retomar algo de lo dicho por el colega, bienvenido también. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta para Roberto para después, porque me quedé como muy intrigada respecto de esta cuestión que él planteaba en el mundo académico, ¿no? De qué tipo de historiografía, digamos, como me parece que el predominio de una historia crítica respecto de la historia archivística que predomina en el mundo académico, que me interesaría mucho que me digas si entendí bien lo que estabas planteando, si predominaba una lectura crítica de este tipo de historiografía dominante. Pero bueno, respondo a un par de cosas que se plantearon y después seguimos debatiendo. En relación al efecto que produjo en los jueces, esto tenía un antecedente que era el juicio anterior, ESMA 2, en el que la sentencia había incluido una consideración respecto de los sobrevivientes que era muy complicada, que creía tener como una posición compasiva respecto de los sobrevivientes que habían podido declarar, porque planteaba en general que habían sido algo así como víctimas de síndrome de Estocolmo, como que algo así como una posición que los ubicaba como en una especie de frontera muy finita entre la supervivencia y la colaboración. Es decir, daba por sentado que aquel que había sobrevivido había pagado algún precio por eso, y que esto lo colocaba en el borde de ser un colaborador, solo que los jueces, dos de los cuales estaban también en ESMA 3, aparecían teniendo como una posición muy compasiva respecto de esto, ¿no? Pero bueno, tenía, por supuesto, una complicación enorme el hecho de que en una sentencia se equiparara de alguna manera sobreviviente con colaborador. Nos pareció que eso implicaba una dificultad enorme en general de los operadores jurídicos, digamos, también de estos jueces, para entender de qué materia prima se constituye el trauma, qué es lo que implica atravesar por esas escenas, cuáles son las huellas que quedan, qué es lo que implica la autopreservación. Entonces nos anticipamos de alguna manera a lo que podía ser la emisión de la sentencia y el veredicto en ESMA 3, incluyendo en nuestro alegato una consideración extensa respecto del carácter subjetivo del trauma y las huellas que deja en el testimonio. La verdad es que de los 3 jueces que estaban escuchando en ese momento el alegato, había 2 que estaban mirando a nuestra abogada que lo leía, que era Luz Palma-Saldúa, que era quien representaba una parte de la querella en nombre del CELS,
y había otro juez que estaba mirando su computadora. Juro que no sé si estaba tomando nota de lo que estaba leyendo o estaba jugando al Candy Crush, no sé, porque parecía no dar absolutamente ninguna importancia a lo que estaba escuchando. La sentencia no es que retomó algo de esto, pero fue una sentencia muy buena finalmente, o sea, no estamos muy seguros de que sea algo que los jueces en sí mismos tomaron en cuenta, pero nos pareció que de todos modos tenía valor plantear en sede judicial una consideración respecto del impacto de lo traumático, que fuera dicho, digamos, si tenía algún impacto en la sentencia después o no, veríamos, pero nos parecía que tenía igual alguna importancia que esto fuera enunciado. Respecto de la otra pregunta de testimoniar, la diferencia entre testimoniar o la relación entre testimoniar la verdad y recordar, creo que era la pregunta, Sí. es un tema enorme, porque el tema de la verdad es un tema muy complejo, ¿no? Yo sugería que en realidad lo que había traído hoy atravesaba un poco los conceptos de verdad histórica, verdad jurídica y verdad subjetiva, y me parece que hay un entrelazamiento entre estas dos maneras de abordar el tema de la verdad, que es un entrelazamiento muy complejo, que no tiene absolutamente ninguna fluidez, y que está como intervenido, digamos, en estos vínculos entre los diferentes modelos de verdad que se ponen en juego, para la historiografía que podríamos decir dominante o más de corte positivista. La verdad subjetiva es un obstáculo, para la verdad jurídica la verdad subjetiva también es un obstáculo, y la construcción de la verdad subjetiva sabemos que está hecha de estos fragmentos de contacto con esta realidad del acontecer, digamos, pero que no lo reproduce en sí mismo, y ahí me parece que hay también de alguna manera un contacto con lo que planteaba Roberto, porque en definitiva hay algo también, si queremos, de lo literario en el testimonio, en el sentido de que no se puede considerar que es la reproducción punto a punto de la realidad vivida, sino que es la reconstrucción ficcional de alguna manera con los recursos que el aparato psíquico tiene para transformar aquello vivido en relato. El problema es cómo se produce una consideración en el universo epistemológico jurídico, una consideración de este relato como un relato que describe una verdad. Y realmente son dos universos epistemológicos por ahora incompatibles, el universo epistemológico de lo jurídico y el de lo subjetivo, podríamos decir incluso en nuestra disciplina, la disciplina psicoanalítica. La verdad es que solo en muy contadas excepciones, el abordaje de aquello que es recordado y que es absolutamente verdadero para quien lo recuerde, que luego es transmitido como testimonio, en muy contadas excepciones se considera que es un relato que describe alguna clase de verdad. Y en realidad esto adquiere un carácter dramático no solamente cuando es una verdad para el psiquismo que está atravesada por el trauma, como podría ser en los testimonios de los sobrevivientes del terrorismo de Estado o tantas otras situaciones donde imperaron sistemas de terror o situaciones traumáticas vinculadas sobre todo con acciones del Estado, sino que también es una cuestión tremendamente compleja en el relato, ya lo sabemos porque hemos leído mucho al respecto y muchos hemos tenido como experiencia de trabajo en eso, en el relato de los niños que han sido abusados, es decir, esa exigencia que Susana Toporosi trabaja también en su libro En carne viva, esa exigencia que el operador judicial tiene respecto de encontrar las huellas de la verdad en el relato y que produce tantas veces efectos tan descorazonadores para los que trabajamos, digamos, tan decepcionantes para los que trabajamos en esa cuestión, porque es muchísimo más frecuente resultar decepcionados que pensar que realmente hay algo del relato distorsionado que ese niño puede producir respecto de la experiencia que vivió, que se ha tomado igual como un elemento de verdad. O sea que me parece que el testimoniar y la verdad y el recordar son, digamos, tres ideas que pueden tener alguna clase de continuidad entre sí para nosotros que trabajamos con la producción subjetiva y que tenemos una perspectiva que incluye el inconsciente, nuestra manera de pensar el recuerdo.
para las miradas epistemológicas de corte positivista o para lo que sería la disciplina del derecho positivo, no hay una continuidad entre el testimoniar y el recordar que está atravesada por la verdad. Ahí hay un vínculo muy, muy complejo. Gracias, Mariana. Roberto, ¿querés agregar algo, tomar? Sí, respecto de la influencia de Benjamin, me parece que era bastante notoria, ¿no? O sea, lo mencioné un par de veces al final, pero en realidad para mí Benjamin es una guía en el trabajo historiográfico, pero Benjamin en el mundo académico es una figura que sirve generalmente para hacer una cita erudita, pero que pocas veces tiene algo así como una plasmación concreta en la escritura del texto historiográfico, incluso en la orientación de la propia investigación, ¿no? Por supuesto es muy difícil, digamos, ¿no? Llevar adelante en la institución académica un trabajo como el que exigiría la teoría o la conceptualización de la historia que hace Benjamin y el formato de su obra, ¿no? Pero se trata en todo caso de encontrar modos originales de llevar esa perspectiva al terreno de la historiografía. En general hay poco cuestionamiento, retomando un poco lo que decía Mariana, digamos, hay poco cuestionamiento en el mundo académico de todas estas dimensiones constructivas del proceder historiográfico. Incluso un autor como Desertó, que escribió sobre esto hace ya casi medio siglo, o casi no, medio siglo, también es citado como un autor de peso en el mundo historiográfico, pero muy poco se hacen cargo de lo que realmente dice, ¿no? Entonces, si tuviera que pensar, digamos, cómo la historiografía está trabajando, yo diría que trabaja mayoritariamente en lo que Mariana llamaba historiografía positivista. Por ahí con bastante menos hincapié, digamos, con más dudas respecto de las certezas, con ciertas preocupaciones por la dimensión lingüística, por el carácter discursivo y escriturario de la actividad historiográfica, pero sin, digamos, terminar de construir una relación, a mi criterio, más crítica, digo en términos mayoritarios, digamos, ¿no? Incluso Sarlo y Besetti, que fueron nombrados por Mariana, para mí hacen una intervención que es medularmente tradicional, ¿no? Sobre el testimonio, sobre cómo piensan incluso las escenas históricas y políticas del lugar de lo testimonial, y sobre todo en el momento en que lo hacen, ¿no? O sea, porque también esto es una dimensión de la historiografía, digamos, ¿no? Cuando se produce una enunciación en concreto, digamos, ¿no? Cuáles son las condiciones de ese libro, de esa monografía, en un momento determinado, digamos, ¿no? El libro de Sarlo sale a discutir con una recuperación de una testimonialidad que empieza también a tener su lugar en la escena pública, pero que había sido elidida, borrada en los años 80 durante la primera etapa, digamos, de discusión sobre la dictadura, que es la palabra del activismo, digamos, ¿no? de la militancia como tal. Cuando eso empieza a tener una voz, y ahí es muy importante también la intervención generacional, ¿no? En general se habla de Silingo y del vuelco que provocó su confesión pública, pero tan importante como eso, y probablemente más, es la emergencia de una palabra pública, que es la de los hijos, ¿no? Que traen otras preguntas, ¿no? Yo lo comparo un poco con lo que pasa en Alemania en los años 60, digamos, ¿no? Cuando también las nuevas generaciones le preguntan a los padres, bueno, ¿y vos qué hacías durante el nazismo? Digamos, ¿no? Ahí empieza a ser audible la obra o las obras de los testigos como Levi, como Celan, o Gunther Anders, ¿no? Recién en ese momento empiezan a ser audibles porque hay una escucha, digamos, ¿no? En los años 80 acá pasa lo mismo
Ahora, cuando empiezas a escuchar la historiografía o alguna de sus plumas, que no necesariamente son de la institución historiográfica, digamos, ¿no? Sarlo y Besetes no son de titulación, pero han escrito sobre historia. Ahí imponen como un sesgo, digamos, ¿no? Una interdicción a esa palabra, a esa nueva palabra que se sostiene en gran medida en lo testimonial, no solo, pero sí se sostiene en gran medida en lo testimonial, ¿no? Yo creo que, digamos, la escena pública argentina tiene avances notables en ese sentido, digamos, no solo desde el juicio del 85, sino también en los últimos, los que se tramitaron desde los años 2000 para acá, incluso los que se siguen tramitando, y muy al calor también de una revalorización de lo testimonial en el marco latinoamericano, ¿no? Que ha hecho un aporte sustantivo a esa discusión, ¿no? Incluso ahí sí se dan como más cruces con otras disciplinas y no puede decir, se transgreden las fronteras disciplinarias como hay que hacer. Ahí sí yo creo que puede o hay más experiencia en esas escenas, digamos, ¿no? Igual, digo, no son mayoritarias. De una historia a contrapelo como quería Benjamin, ¿no? Que el contrapelo además es una figura a veces usada muy laxamente y traicionada, ¿no? O sea, es una figura muy compleja en el pensamiento de Benjamin, el contrapelo. No es simplemente contar la historia de los vencidos, ¿no? Es invertir, yo diría, casi todos los puntos de vista del procedimiento historiográfico y de la relación entre el pasado y el presente. Por lo tanto, del lugar del testimonio, ¿no? No es menor la cita que hacía Mariana de Bloch. Bloch es un autor muy importante, pero también en alguna medida muy traicionado. Y él denominaba a toda digamos, lo que entraría a formar parte de lo documentario, él lo denominaba testimonio. Voluntario o involuntario, pero todos eran testimonios. Que en alguna medida es hacerse cargo de que cualquier objeto implica un sujeto, que es el que produjo esa objetivación, digamos, ¿no? Y que cualquiera que intervenga sobre la producción de sentido, sobre la significación de ese objeto, aun cuando lo designe como hecho, esto es lo que pasó, también es un sujeto, aun cuando esté mediado por una institución que se quiere neutral, ¿no? Yo creo que ahí hay también una fuerte impronta del positivismo lógico vía Popper y toda la parafernalia del cientificismo que hacen para mí mucho daño, digamos, ¿no? Que trata de eliminar, digamos, ¿no? La versión historiográfica de la academia dice, bueno, pero en la institución las subjetividades quedan moderadas o casi extintas, ¿no? Porque es la institución la que produce. No, no es así. Bueno, gracias. Vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios, preguntas. Hay una larga cita de Freud que hace un colega y sobre el final, digamos, podríamos retomar la pregunta de si lo traumático arrasa, ¿cuándo? ¿Cuándo arrasa lo traumático? Y si podrías, Mariana, desarrollar un poquito más el tema de lo conjetural desde tu punto de vista. Roberto, te preguntan si Howard Zinn estaría en la línea de lo que vos llamás la historia del olvidado. Y después hay una pregunta que a lo mejor podría ser articulada por los dos, y es si la verdad tiene para ustedes estructura de ficción. A ver, ¿cuándo arrasa lo traumático? Es una pregunta interesante porque en realidad uno pensaría que hay un efecto fechable, ¿no? de lo traumático, es decir, que está ligado al acontecimiento que produce un efecto determinado y que ese efecto es ubicable en una línea temporal en un momento determinado. Y en realidad
justamente por esto que nos podía explicar Roberto desde la perspectiva de la construcción de la historia, que planteaba como construcción y no como reconstrucción, me parece que eso se liga muchísimo con nuestra disciplina y con la, digamos, equivocación que cometeríamos si pensáramos que lo traumático es aquello que ocurrió, ¿no? Lo traumático es sin duda una marca, pero es lo que sigue ocurriendo con eso. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pensarlo, a diferencia por ahí de otras corrientes, como aquello que sigue exigiendo a lo largo del tiempo un trabajo elaborativo, pero que además se actualiza con el presente, que además dialoga con el presente, que se vuelve retroactivamente traumático con un presente determinado, digamos, como en un entrecruzamiento entre pasado y presente muy diferente al que abordan otras disciplinas, incluso en nuestro campo, como por ejemplo, no sé, yo tomo en algunas presentaciones porque viene muy a cuento el modo en el que se trabaja, por ejemplo, en California, el estrés postraumático de los soldados que vinieron de la guerra de Irak, que es, bueno, hábleme de lo que le ocurrió, y ponen literalmente una máquina que reproduce las imágenes que relatan y los sonidos que relatan para que ellos vuelvan a vivir aquello que pasó, considerando que la pura reviviscencia de aquello y la transformación en relato alcanza como modelo elaborativo. La máquina reproduce imágenes, sonidos y olores de lo que han vivido. Entonces ellos la ven a través de un anteojo virtual y van relatando, lo vuelven a ver y el dispositivo supone que ese es el camino elaborativo. En realidad nosotros pensamos en lo traumático de una manera muy distinta, no como aquella huella que quedó y que tiene que ser recuperada en un relato que recoja punto a punto aquello ocurrido y que tenga, digamos, una tramitación estrictamente catártica y con eso se resuelva. Y pensamos en todo caso la construcción del relato acerca de lo que ocurrió como un procedimiento infinitamente más complejo que el relato del acontecimiento en sí, y por eso nos parece como tan necesario, al mismo tiempo complejo, poder dar cuenta de la construcción del testimonio de aquello que ocurrió. Porque además, como planteaba Roberto, y es así absolutamente, es el testimonio que en el presente se construye acerca de aquello que ocurrió. Es decir, que toma las herramientas las herramientas simbólicas que el presente ofrece también para reconstruirlo, para resignificarlo, para dar cuenta de ese presente, y son las herramientas simbólicas de una cultura, de un momento histórico, y también de un momento que ofrece las oportunidades para que esos acontecimientos puedan ser releídos y resignificados, o no las ofrece, o obtura esos recursos que en el presente, un presente determinado, un presente político determinado podría ofrecer para que algunas marcas puedan ser leídas. Y en muchas situaciones podríamos decir que lo traumático incluso termina de consolidarse como traumático cuando no puede ser oído. No es solamente aquello que ocurrió, sino aquello que no tiene lugar en términos históricos para poder ser escuchado, como decía Roberto, cuántos años se tardó en escuchar a Levi con el relato que tenía para ofrecer, cuánto nos enseñó con su posibilidad de reelaborar lo que había pasado, pero cuántos años tuvo que esperar para que pueda ser escuchado. Ahí entra en debate también la cuestión de lo conjetural, por lo que planteaba, digamos, retomando otra de las preguntas, justamente lo conjetural en tanto lectura e interpretación de las huellas. Yo ligando esto con la siguiente cuestión, que es la verdad como ficción, quería decir que así como Roberto nos trae una otra manera de entender a la historiografía o la construcción del hecho histórico como procedimiento, también al interior del derecho existen corrientes críticas respecto al derecho positivo. Hay una corriente que es la teoría crítica del derecho y que está muy cercana a lo que estamos planteando en este momento nosotros, que entiende justamente el carácter ficcional de la construcción de la verdad. Pero no como una ficción literaria, sino porque necesariamente es una reconstrucción que va a tener que ser construcción en tanto no hay otra manera
de recuperar lo acontecido, que no sea desde el presente, que no sea desde la forma del relato, que no sea produciendo ese pasado desde este presente, y que además, por supuesto, plantea que no existe esa pretensión de objetividad en la justicia, y tienen como un despliegue muy interesante en relación a eso, que es una crítica que se formula al derecho positivo desde el interior de la disciplina del derecho, ¿no? Pero me parece que ahí, digamos, en ese conjunto, diría yo, nuestra práctica psicoanalítica, una determinada concepción de la historia que se acerca mucho a la que plantea Roberto, que es una historia pensada desde una historiografía crítica, y esta versión del derecho, que es la teoría crítica del derecho, tendrían como alguna confluencia en una mirada crítica respecto de lo que es la construcción de la verdad. Bueno, lo de sin, lamento dejar la pregunta sin respuesta porque no lo leía sin, así que no podría decir. Sé que lo tengo ahí pendiente de lectura, así que no podría decir si efectivamente se trata de una historiografía como la alternativa o crítica de la que estoy hablando. Estimo que por su lugar marginal en la academia tiene todas las posibilidades, pero no lo sé, la verdad no lo leí. Eh, Así que ahí no voy a decir te la debo porque es una mala palabra a esta altura. Este, no puedo decir nada. Respecto de la relación entre verdad y ficción, si la verdad tiene esa estructura, yo por eso, digamos, decía, digamos, a mí me parece que en todo caso, hablo por la historiografía y por la historiografía crítica, digamos, ¿no? Que la Argentina tuvo una eh, como un impulso muy vinculado a quienes se dedicaron a la historia de los últimos, bueno, ahora 50 años, cuando empezaron eran los últimos 30 años, ¿no? De los 70 para acá, digamos, ¿no? Eso revitalizó mucho la historiografía argentina, instaló una serie de polémicas que el resto de la historiografía no había abordado, por ejemplo, la del lugar del testimonio. Validó al testimonio como un elemento clave en la producción de saber histórico, pero tuvo que levantar como un montón de objeciones por parte de la historiografía académica, ¿no? Que el testimonio está fuera de tiempo, por ejemplo, en esta cosa de la disyunción pasado-presente, el testimonio que se hace en el presente, bueno, ya partiría de las condiciones del presente y por lo tanto no podría estar de alguna manera en contacto con el pasado por esta perspectiva disyuntiva, o pasado o presente, digamos, ¿no? El pasado es aquel tiempo al que siempre nos vamos a ir aproximando a medida que conozcamos más y acumulativamente, digamos, ¿no? Hay un saber acumulativo de la historiografía. La historia reciente, o que también se llamaba en otros países historia del tiempo presente, o incluso historia actual, digamos, quiebra un poco esa disyunción, instala la temporalidad del pasado en el presente, hace de ese pasado parte del presente, un problema del presente, y el presente es inentendible sin ese pasado. Entonces, ahí cambia, digamos, lo que sería la homogeneidad de la sincronicidad que propone el tiempo moderno y por lo tanto la historiografía moderna, y eso produjo un montón de alteraciones y discusiones, entre las cuales esa historiografía promovió la necesidad de lo testimonial, no solo la validez del testimonio para la construcción de algo así como un saber histórico, sino la necesidad de esa testimonialidad. O sea, más allá de que se encuentre o no se encuentre más o menos documentación sobre el pasado reciente argentino o sobre el pasado remoto, el testimonio es parte de esa necesaria, es parte. Y además empezó a pensar, la historia reciente también, una parte de sus propios procedimientos en relación a los procesos de memoria. Porque, y este sería el otro aspecto, más vinculada que a la academia, la historia reciente en la Argentina estuvo más vinculada a los movimientos sociales, y en particular al movimiento de derechos humanos. Con lo cual, estaba un poco por fuera de la institución académica, ¿no? O sea, esto que yo les decía, ampliación del archivo, ¿sí? Alteración del archivo, del orden, ¿no? Del mandato. Arge es una palabra que estaba vinculada a la autoridad. Era la casa de los arcontes, ahí estaban los arcontes en la Grecia clásica, ellos interpretaban las leyes.
O sea, las guardaban, pero además las interpretaban. O sea, te las daban como, diríamos, digeridas. Bueno, eso es todo lo que carga la palabra archivo. Bueno, lo que hace la historia reciente es modificar drásticamente eso, ¿no? Si los testimonios de los activistas de los 70 o de las mujeres y hombres que lucharon en los movimientos de derechos humanos son tanto o más importantes que la documentación que está en el archivo se desplazó del lugar, ¿no? Es lo que Derrida llama la relocalización, la redomiciliación del archivo. Y por lo tanto se alteran también las relaciones. Eso fue muy importante para cambiar la relación pasado-presente, pero también para instalar esta dimensión de lo narrativo y de lo ficcional, ya no entendido como meramente algo así como la ilusión o como un mundo plenamente inventado, ¿sí?, por quien escribe, sino con esta característica de lo que se forja, lo que se construye, digamos, ¿no? Que es la primera acepción de Fingere. Entonces la ficción no es solamente en su acepción corriente, sino que también, digamos, algo así como un mundo ilusorio, sino que es también esta construcción, una construcción que es necesariamente literaria, digamos, y que debe apelar a ciertos recursos retóricos, lingüísticos. La historia es eso también, es una escritura y su verdad, en todo caso, a mi criterio, se ubica en, digamos, no hay ningún hecho factual, digamos, ¿no? Porque todo hecho está siempre ya interpretado. Ni siquiera podemos decir la toma de la Bastilla, porque decir la toma ya estamos diciendo una interpretación. O la Revolución Francesa. Cuando queremos nombrar, retomo lo que decía de Saer, ya estamos recortando y produciendo una significación. Cuando Saer decía, el nombre, ¿sí?, es lo que permite construir un sentido sobre ese magma indiferenciado de la cultura y la naturaleza. Bueno, la historia trabaja así también. A veces lo hace ya con los nombres puestos, ¿no? E incluso con la imposibilidad de relacionar algunos elementos, ¿no? Hay un libro muy interesante de una historiadora norteamericana, Susan Buck-Morss, que se llama Hegel y Haití, y ella dice, para establecer esta relación Hegel y Haití, tuve que ir contra la biblioteca norteamericana, que es la más grande del mundo, porque esas instituciones académicas no le permitían relacionar las dos cuestiones, aun cuando Hegel tenía todos los días a la mañana en su escritorio un diario alemán que reproducía los informes periodísticos de un reportero británico en Haití sobre los sucesos de la revolución en Haití. Y la tesis de Buck-Morss es, Hegel escribe su dialéctica del amo y el esclavo con los diarios de Haití ante la mirada. O sea que la dialéctica tiene no una impronta solamente filosófica, sino también histórica de los oprimidos que entran en la filosofía moderna y occidental a la fuerza, porque ni siquiera los nombra, ¿no? Y nunca más los va a nombrar tampoco, pero quedan ahí, ¿no? Ahora, la academia que hacía impedía, y el archivo, impedía esta relación. Buck-Morss tuvo que ir contra eso, ¿no?, establecer otro tipo de relación. Esa no es una relación natural, porque no hay ninguna relación natural y no hay ninguna relación, y no hay ningún hecho que ya no esté interpretado, ¿no? Entonces, ese para mí es parte, digamos, la ficcionalización arranca en el mismo momento del recorte, del poner aparte. Esto lo guardo, esto lo tiro. ¿Quién decide? ¿Por qué hay algo que se guarda y algo que se tira? ¿No? Esto es un documento en la medida que entra en el archivo, si no, no es un documento. Los testimonios tardaron mucho en entrar, incluso cuando se publicó el libro de Rigoberta, que ella escribe, digamos, compartida la escritura con Elizabeth Burgos de Bre, se empezó a discutir, pero ¿quién es la autora? ¿Rigoberta, que testimonia, o Elizabeth Burgos de Bre? Y además, ¿por qué miente Rigoberta? Es un poco todo lo que venía planteando Mariana, ¿no? Porque efectivamente Rigoberta no cuenta los hechos como los va a contar un historiador que dice, bueno, acá ella dice que pasó A y en realidad pasó B. A estos lo fusilaron acá y no en tal lugar. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad del testimonio de Rigoberta? Toda la discusión que vino atrás fue muy enriquecedora y separó algo así como el nivel de la verdad de algo como lo fáctico, como lo acaecido, porque incluso lo acaecido o lo fáctico requiere de una buena pregunta.
no es una reposición objetiva, natural. Ah, eso está ahí, lo único que tenemos que hacer es describirlo, relatarlo. Bueno, no existe eso, que lo podemos describir y relatar sin intervenirlo, ¿no? Entonces, el tema para mí es cómo se le formula una buena pregunta. Un poco lo que decía Mariana respecto de blog. Bueno, ¿qué pregunta le hacemos a esto? A ver, ¿para qué nos sirve y qué queremos que nos diga? O sea, ¿por qué lado queremos ir? Si lo pensamos todo literalmente, vamos a terminar en esto que Mariana llamaba la historiografía positivista. Si lo pensamos como todo aquello que no necesariamente se puede decir abiertamente, porque hay un montón de relaciones de poder, de dominio e incluso de posibilidades propias de cada sujeto de decirlo o no decirlo, entonces tenemos que encontrarnos con este material indicial, ¿sí? Este material que requiere una interpretación a contrapelo. Pero yo haría una sola objeción al texto de Ginsburg sobre el paradigma indiciario, que es que él se queda como con la resolución del tema cuando encuentra, para decirlo con Sherlock Holmes, al asesino. Me parece que ahí empieza el problema, no termina. No sé, me parece que me fui un poco por las ramas. Bueno, no creo que sea por las ramas. Vamos a intentar seguir después de esta conferencia articulando y pensando tanta cantidad de conceptos que hacen a los que trabajamos en la clínica, a nuestro modo de escuchar, a los que trabajan más en lo comunitario, también al modo, digamos, de seguir escribiendo o leyendo las historias presentes y pasadas, ¿no? Hay algunos otros preguntas, hay varios comentarios, no sé si en función de la hora vamos a poder darle lugar a todos, pero hago un ping-pong de preguntas. Preguntan cómo se expresan esas formas de historizar no disciplinarias más allá de la academia. Por otro lado, dicen, la verdad estaría en los cruces de los diversos testimonios como una construcción colectiva de la memoria que genera una narración de la historia. ¿Qué obstáculos implica la disyunción pasado-presente en la organización de los sentidos? ¿Y cuáles serían los nexos y o las diferencias entre la historia y la memoria? Nos quedan en total unos 20 minutos, así que por eso trate de hacer como alguna síntesis de varios de los comentarios. No sé quién de los dos quisiera retomar algunas de estas intervenciones. No, a ver, me parece que las últimas son intervenciones que pueden ser como también tomadas por Roberto, digamos que se pueden complementar las miradas. Me parece que la que más me concierne en todo caso es la construcción, la idea de la construcción de la verdad entre los testimonios. Sí, el tema es que, digamos, si no pensamos críticamente la idea de verdad y lo único que pedimos es que se sigan acumulando elementos que la demuestren, me parece que podemos definir que está entre los testimonios, podemos definir que está entre los testimonios y los documentos, podemos pensar que está en ese objeto arqueológico que vamos a encontrar a 10 metros de profundidad, porque entonces va a ser la pieza que demuestra que existía una cerámica determinada, pero digamos, todo eso puede hacer un poco a la consideración de cómo se construye la verdad, pero no podemos pensar a esa pregunta de cómo se construye la verdad si no pensamos al concepto de verdad críticamente y si no pensamos a la idea de verdad como un concepto político, digamos, como la verdad en realidad es un concepto que varía con los tiempos, varían dos cosas, aquello que se considera verdad como acontecimiento y varía también la idea de verdad con mayúscula, digamos, no hay un momento histórico que haya definido esto es aquello que va a ser llamado verdad, como lo escribe Foucault maravillosamente bien en La verdad y las formas jurídicas. O sea, el concepto de verdad es un concepto móvil, dinámico, que va variando a lo largo de la historia. Aquello que será considerado verdad tiene como una perspectiva en un momento histórico y otra perspectiva en otro momento histórico, con lo cual
lo único que podemos hacer nosotros es pensar a qué llamaríamos verdad, en el cruce entre los testimonios, entre testimonio y narración, entre acontecimiento y testimonio, entre historia y memoria incluso, pero sabiendo que es aquello que llamamos verdad nosotros en este momento histórico, con las limitaciones que eso tiene, que es una definición política en definitiva de aquello que estamos llamando verdad. Sí, bueno, entonces me concentro en las otras preguntas, comentarios. Bueno, la historia y memoria es enorme, o sea, además no creo que pueda abarcar completamente todas esas relaciones, ¿no? Pero lo que diría es que hay una tendencia, o sea, de nuevo, haría una contraposición muy como un esbozo, digamos, entre dos formas de pensar esa relación. Hay una muy extendida, que piensa la historia como algo así como la validadora de la memoria. Entonces, la historia, como tiene mecanismos críticos, es la posición de Sarlo en el libro Tiempo Pasado, digamos, ¿no? Cuando ella levanta el texto de Pilar Calveiro y el de Ípola, La Bemba, y Poder y Desaparición, digamos, ¿no? Esos dos libros como formas de investigación histórica que de alguna manera contrastan con las formas memoriales de la voluntad y otros textos, e incluso con el cine de los hijos y de las hijas, en particular con la película de Albertina Carr, Los Rubios. Ella está haciendo esta contraposición, digamos, ¿no? La historia sería como el elemento crítico y auscultador de las verdades y de las deformaciones de la memoria. Bueno, y ahí se agarra con un montón, incluso con Benjamin, para mí leyéndolo muy mal. Esa sería una manera de establecer las relaciones, que serían unas relaciones competitivas, mientras la memoria está sujeta a, como dice Nora, a las pasiones, las creencias, la subjetividad, etcétera, etcétera. La historia es analítica, racional, científica, construye verdad. Eso no atiende a la dimensión rememorativa de la historia, que era lo que yo trataba de marcar, y a los procedimientos que rompan con esta idea de la temporalidad como sucesión, como disyunción, ¿sí? Entre pasado y presente. Ahí, en esa otra perspectiva, las relaciones entre historia y memoria son más como cruzadas, pero hay que pensar que ambas son como definiciones, digamos, ¿no? Incluso la memoria es muy difícil de separar de la imaginación. De hecho, es la pregunta que se hacen los griegos en los orígenes: ¿cómo sabemos que algo es del orden de la memoria y no de la imaginación? Es muy difícil, además, pensar que cualquier testimonio está desprovisto de elementos de los discursos históricos circulantes. También los tiene en mayor o menor medida, y por lo tanto los usa. Esto, por ejemplo, en la testimonialidad en la Argentina, en los grandes archivos como el de Memoria Abierta sobre el pasado de la dictadura, de la militancia, incluso de los 80 y 90, eso está muy presente, digamos, ¿no? O sea, casi todos los testimoniantes hacen una apelación a una serie de discursos históricos o historiográficos que han circulado en distintos momentos. Yo lo pienso más en relación a qué procedimientos tiene la memoria que son útiles para la historiografía. Y bueno, ahí decía, el procedimiento del montaje, ¿sí? El montaje temporal, el montaje entre situaciones, el tipo de relación que puede establecer la memoria entre momentos, el desorden incluso, ¿no? De la cita, esto que Koselleck llama en realidad es Christian Metz, digamos, ¿no? Dice, ¿cómo procede la memoria? ¿Qué es cómo procede la experiencia? Y la memoria procede como el ojo de buey de la lavadora automática, digamos, ¿no? Donde se ven fragmentos de la ropa, nunca se ve la ropa completa. Lo que se tienen son todos esos fragmentos, todos ahí juntos, que provienen de distintas situaciones y temporalidades, se amalgaman y producen entonces una significación experiencial y también memorial novedosa, digamos, ¿no? Yo creo que la historiografía tiene que trabajar así, porque la historia que a mí me interesa rescatar es precisamente la historia que está siendo cada vez suprimida. Y para no hacerlo muy largo, respecto de la disyunción, creo que algo dije, de la disyunción entre, digamos, de cómo esta disyunción entre pasado y presente, que es también entre objeto y sujeto,
estructura a la historiografía académica y, digamos, los obstáculos que eso impone. Creo que algunas referencias hice. No sé si, digamos, sería como muy largo hacer otras, digamos, ¿no? Y sería muy largo también pensar algo así como el tiempo histórico y exponerlo acá, porque también es un tema que la historiografía no pensó. Piensen que en gran medida la historiografía fue ciega a esa cuestión. Benjamin no es un hombre de la historiografía, sin embargo es uno de nuestros teóricos de la historia, ¿no? Y es uno de los que pone en tela de juicio la concepción lineal y continuista del tiempo. Lo mismo que Krakauer, ¿sí? En realidad la historiografía empieza a pensar el tiempo desde los años 70. Aun cuando hay algunas obras previas, digo, Marc Bloch en su apología hace una intervención que dice algunas cosas que son como grandes intuiciones, ¿no? Por ejemplo, pensar para atrás, o sea, él compara, ¿sí?, al tiempo histórico con una película, con un film, dice, y además lo que nos queda más entero son los últimos fotogramas, los primeros están todos destruidos. Bueno, eso implica también un ver para atrás, que es lo que hace la memoria, incluso un ponerse de espaldas al futuro, como va a decir Benjamin, ¿no? Es la famosa alegoría del ángel. La alegoría del ángel, el ángel está de espaldas al futuro. Para poder entrar al futuro, en realidad, como es la actitud del ángel, que sería como el verdadero historiador, hay que detenerse, no hay que moverse, hay que detenerse, recoger los escombros, que son los muertos, que son los oprimidos, y esa es la manera en que se puede abrir un futuro. Porque si no, el futuro es la mera continuación del presente, o sea, sin diferencia, ¿no? Es la temporalidad, Benjamin decía, es la temporalidad de la moda. Parece que es nuevo, pero en realidad es un reciclado de siempre lo mismo. Mientras que la estructura del tiempo que él está pensando, que es más vinculada a la memoria, y ahí aparece también Proust y la idea del recuerdo involuntario, de la memoria involuntaria, todo eso permite establecer como, no diría ni siquiera una complicidad, sino una historiografía muy atenta a los procedimientos rememorativos, ¿no? Porque eso es inspeccionar qué, como disciplina, estás dejando de pensar, ¿no? Toda institución tiene algún tipo de agujero. Bueno, la verdad de esa, para volver al tema de la verdad de esa institución es cuando ese agujero efectivamente agujerea la institución, ¿no? En este caso a la disciplina historiográfica, digamos, ¿no? La historia reciente, de la mano del movimiento de derechos humanos, de la mano de la aparición pública de los testimonios, de la presencia pública y del empecinamiento de esta sociedad en hacer de eso un elemento de juicio en los dos sentidos, de juicio histórico y de juicio en el plano del derecho, sacudió a la institución historiográfica. Por eso la historia reciente en la Argentina es una de las que es considerada así como faro en América Latina, ¿no? Ahora, eso para mí también está muy relacionado con lo que pasa afuera. Creo que había una pregunta acerca de qué pasa fuera de la disciplina. Y bueno, muchos de los que hacemos historia estamos, como por decir, un pie adentro y un pie afuera, ¿no? De la disciplina. Y todo esto de la historia reciente está muy vinculado al movimiento de derechos humanos, ¿no? Entonces, y a los distintos movimientos sociales en la Argentina. Ahí hay como un sacudimiento de la institución historiográfica en la Argentina. Mariana, ¿quieres agregar algo? Sí, me parece que está silenciada. Ahí está. No, quería agregar por un lado respecto del texto de Sarlo y la cita de Pilar Calveiro, que en la misma línea en la que planteaba Roberto, Sarlo pondera el texto Poder y Desaparición, precisamente porque Pilar Calveiro, habiendo atravesado esa experiencia, lo único que hace es citar en un pie de página apenas su número, ¿no? Con qué número fue ella identificada en su detención, como si hubiera una especie de modestia en esa posición, ¿no? De testigo privilegiado de los hechos, y ella renunciara a las marcas de esa experiencia para escribir un texto histórico de verdad, como la historia merece ser escrita. En realidad,
es un texto en el que ella no habla en primera persona, por supuesto, pero que está absolutamente determinado por la experiencia, porque es saber, solamente habiendo estado adentro se puede escribir ese texto, con lo cual quien construye ahí una ficción es Sarlo, cuando la saca a Pilar Calveiro de esa experiencia, la quiere pensar como si esa experiencia no la hubiera atravesado, solo por el hecho de que su número de detenida aparece modestamente en un pie de página. Y la otra cosa que quería decir, no sé si lo podrá confirmar Roberto o no, pero creo que el libro mismo de Bloch, El oficio del historiador, fue objeto también de diferentes versiones, dependiendo de quién rescatara los documentos de las clases que le iba dando, ¿no? Se iba reversionando, o sea, me pareció como muy curioso encontrarme en algún relato con el hecho de que ese libro, que es de alguna manera fundante de una perspectiva historiográfica, fuera a su vez objeto de atravesamiento de la misma, del mismo procedimiento que el libro describe, porque si el hijo era quien rescataba las clases que dio, tenían una versión, si la rescataban otros discípulos, otra versión, o sea que se transformó a su vez en un libro que fue diferentes documentos dependiendo de quién los interpretara. Sí, es un libro incompleto, es un libro sin terminar, que además él toma sus notas y su escritura en el marco de la resistencia. O sea, él es un activista de la resistencia antinazi y entonces por eso escribe ese libro. O sea, y muchas cosas las escribe de memoria. O sea, sí, es un libro que es un gesto también de Lucien Febvre, que era el compañero de él en la fundación de la revista Annals, porque Febvre tiene la mala idea de pedirle que se retire la revista. Marc Bloch era judío y eso impedía que la revista siguiera saliendo. Entonces tiene la mala idea, lo digo así, digamos, ¿no? De pedirle que se retire la revista. Sí, y es un libro que ha sido valorado, pero también muy traicionado, ¿no? Bueno, siguen llegando comentarios muy estimulantes sobre la presentación de hoy, que verdaderamente lo está haciendo. Ya estamos más para el horario de cerrar. Hay algunos colegas que se tuvieron que retirar y dejan sus saludos y y los agradecimientos a ustedes dos por lo vasta de la lectura, por lo interesante de los recortes que traen para poder compartir con nosotros sobre todos estos conceptos. Quedan por ahí unos 5 minutos. No sé si alguno de los dos quisiera, como de lo que ya los colegas han comentado o preguntado, si quisieran como hacer algún pequeño cierre o dejar algún gran interrogante para seguir en otra oportunidad retomando, ¿no? La verdad es que celebro esta clase de encuentros que ponen en contacto dos disciplinas diferentes y las ponen como en desafío mutuo de encontrar sus puntos de confluencia y sus puntos de disociación. Tengo la impresión de que, digamos, escuchar una ponencia como la de Roberto valida de alguna manera nuestra perspectiva de trabajo con lo subjetivo, como que no deja, digamos, que sea un historiador el que de alguna manera nos enseña que hay una perspectiva al interior de la historiografía que toma en cuenta el carácter ficcional del hecho histórico, que lo piensa como construcción y no como reconstrucción, que establece una relación no disociable entre pasado y presente, etcétera. Hay muchas cosas de las que planteó Roberto, me parece que a nosotros nos ofrece como una perspectiva como de validación respecto de mucho de lo que forma parte de nuestro trabajo, que también está tan vinculado con la historia, por supuesto, y particularmente la cuestión de la construcción del testimonio. Bueno, yo sí, muy agradecido por la invitación, por este lugar, por este diálogo con gente que se dedica al psicoanálisis, a la psicología, a la psicoterapia de grupo. Me parece, yo que los leo y los trato de llevar a mi disciplina o a eso que quiero que no sea una disciplina, sino una indisciplina. Celebro que esto pueda ser, digamos, un diálogo y que se mantenga, que sea una cosa más permanente.
Mi lectura de Benjamin, por supuesto, está además muy influenciada por las lecturas de Benjamin, que hace Benjamin de Freud, y por su pensamiento de la memoria y de la historia muy vinculada a ciertas categorías y a cierta perspectiva freudiana. Entonces, siempre tengo ahí bueno, tengo todos los libros de Certeau, así que tratan de pensar esta relación, así que siempre para mí es muy estimulante y muy agradecido por haber sido invitado a participar acá. Bueno, los agradecidos somos todos nosotros, desde la asociación, desde el espacio del Pensando en lo Vincular, desde el área científica, porque verdaderamente han sido ponencias que solamente nos abren a seguir pensando, a seguir profundizando, nos genera muchas ganas de seguir leyendo a algunos de los autores más profundamente que ustedes han traído hoy, así que bueno, más que agradecidos nosotros, hay colegas que preguntan si van a poder tener acceso a la grabación, si en algunos días la grabación se pone en la página y van a poder escuchar por YouTube de vuelta las ponencias, así que bueno, hasta cualquier momento. Mariana, Roberto, un gusto que hayan estado hoy aquí con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por este riquísimo diálogo y a todos los esperamos el viernes que viene o cuando se quieran acercar a seguir pensando juntos. Un abrazo. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias.